expiación, el Yom Kippur, era el día en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo para purificar el propiciatorio con la sangre del cordero. ¿Qué dije mal? ¿Qué dije mal? ¿Cuál es lo correcto? Lo voy a golpear. Perdón, mi amor, no tengo que decir esa cosa. Está mal eso. Bien, me parece bien, enséñame. Ok, por favor, presten atención a lo que estoy diciendo. El Yom Kippur, esto está mal, una frase está mal de todo lo que estoy diciendo. Era el día en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo una vez al año y llevaba la sangre del cordero y derramaba sobre el propiciatorio para purificar el lugar. Y después con esa sangre llegaba ante el altar de bronce y terminaba de esparcir en el altar de bronce la sangre. ¿Qué dije mal? Pero estamos hablando no de la entrada de Cristo en los cielos ahora. Estamos hablando de acá en la tierra, ¿ya? Fíjense, acá ya deberían agarrarme piedrazos por lo que dije, ¿ya? El sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿eso es correcto? Y entonces tomaba la sangre y entraba ante el lugar santísimo y esparcía la sangre sobre el propiciatorio, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. Esparcía. Con la sangre del pecado. Entonces yo tomaba la sangre, si yo era el sumo sacerdote, salía hacia afuera y terminaba de derramar lo que quedaba de sangre sobre el altar con la sangre del cordero. Y ahí está mal. ¿Por qué está mal? Porque los ignorantes, voy a decirlo así, los tontos ignorantes, los que no leen, los que no toman en cuenta los pequeños detalles, jamás de los jamás se usa sangre de cordero para hacer no se llama sacrificio tampoco. Se llama ofrenda jatá, no se llama sacrificio, se llama ofrenda porque el sacrificio implica comer. Si no, este tipo de ofrenda no se come. En el caso de esta ofrenda del Yom Kippur, era un macho cabrío que se degollaba, se tomaba la sangre del macho cabrío y entraba con la sangre del macho cabrío y se derramaba. Y después se salía y se derramaba sobre el altar. ¿Estamos? ¿Qué me equivoqué? ¿Qué es lo que decía? Si es un jatá, nunca es un cordero. Entonces, cuando usted lea al ignorante que escribe o predica diciendo que entra con la sangre del cordero ante el lugar santísimo, él está hablando porque tiene boca nomás, no porque la Biblia lo diga. ¿Puedo ser un poco más incisivo? ¿Se dan cuenta? Porque si cambio los animales, cambio el simbolismo. ¿Para qué uso los corderos? ¿Para sacrificio de paz o para holocausto? Pero no lo uso para purificar. ¿Estamos? Ok. El que hable del cordero, la sangre del cordero, es un ignorante. ¿Para hablar de qué? De la purificación del santuario. ¿Podemos ponerlo a prueba? ¿Me da permiso para poner a prueba eso, hermano? No me meto, yo no me meto. Tiene una prueba. ¿Cómo llega atrasado? Ya, vamos. Fíjese, aquí tiene que identificar qué es lo equivocado. El sumo sacerdote, el día de la expiación, Yom Kippur, entraba con sangre ante el lugar santísimo. Esparcía sangre sobre el propiciatorio. Y después se devolvía ante el altar y terminaba lo que quedaba de sangre, esparcirlo sobre el altar de bronce. Esa sangre era de un cordero. ¿En qué está mal lo que dije? ¿Cómo dijo el principio? Ok. Fíjense, esto debiera ser como, ahora ustedes debieran decir, automáticamente decir, pero si está claro, pero es tan así que los libros de teología no lo explican. Cuando uno estudia teología, te dicen tal cual como lo dije. Bueno, no importa. El asunto es que, voy a decirlo no, aquí hay algo mal. Tomaba la sangre del cordero, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba ante el lugar santísimo, esparcía sobre el propiciatorio para purificar el lugar, después agarraba esa sangre del cordero, la sacaba hacia afuera y la esparcía finalmente sobre el altar de bronce. Todo eso hacía el sumo sacerdote. ¿Qué está mal de lo que dije? Ahora se dieron cuenta que está lo que está mal, ¿cierto? Porque es una ofrenda, no es una purificación. Ok, pero todavía no capta el animal. ¿Qué animal dije? El cordero. Ya, ¿y qué animal era? El jatá. No, sí, el jatá es la ofrenda. Ajá. Pero el jatá, cuando tú piensas, cuando la Biblia habla de jatá, se refiere particularmente a ciertos animales que se usan como jatá. Ninguna vez tú puedes usar cordero como jatá. Ninguna. Entonces, jatá es una ofrenda de purificación. Nunca puedes usar un cordero. La sangre del cordero para purificar. Lo único que usa en el Yom Kippur es la sangre de un macho cabrío. Entonces, cuando yo digo que el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero, ¿qué error estoy cometiendo? No estoy leyendo la Biblia. Como la Biblia lo dice. El sumo sacerdote entraba con sangre de un macho cabrío. ¿Ya? Si era por el pueblo. Si era por sí mismo, por un becerro. Pero nunca un cordero. E inclusive, si yo quería purificar el altar, lo podía hacer con una cordera. Pero nunca con un cordero. Entonces, Marina, a ver si sigue ignorante en este aspecto. Ok, yo tomo la sangre del cordero y entro como sumo sacerdote, entro ante el lugar santísimo y purifico con la sangre del cordero el propiciatorio. Salgo hacia afuera y ahora termino de purificar el altar con la sangre del cordero. ¿En qué parte fui ignorante? Y más encima lo enseñé. Uy. Yo tomo la sangre del cordero, entro ante el lugar santísimo con la sangre del cordero, tomo el propiciatorio, lo purifico, lo limpio, ya con la sangre, porque está usada con la sangre para purificar, agarro esa misma sangre del corderito y lo meto ahora sobre el altar de bronce, purifico el altar de bronce. ¿Y qué lo dije equivocado? Fíjate cómo actúa nuestra... Cuando tú tienes un automóvil y tienes un camino de tierra,
¿ya? Y el camino de tierra queda marcado las huellas, ¿ya? Y después viene otro auto y ve las huellas. ¿Por dónde se va a ir? Ok, marcamos. Y pasan muchos camiones y todo está marcado. Y yo quiero irme por otro lado diferente. ¿Qué va a hacer el camino? Me va a llevar de vuelta. Bueno, eso hace el cerebro. Por eso es tan difícil ver qué es lo que estoy equivocado al decirle. Y una y otra vez. Entonces, me pueden decir, cualquiera de ustedes ahora, que me equivoqué. ¿Qué animal es? Ok. Entonces, si yo uso el cordero para explicar lo que implica el carnero, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque después, en el Nuevo Testamento, van a hablar de cordero. Y nosotros vamos a decir, ¿qué es el carnero? No, no es lo mismo. Cuando habla de cordero, vamos a hablar de sacrificio de pacto. Cuando habla de carnero, vamos a hablar de purificación en el lugar santísimo. ¿Ya? Cuando habla del cordero, vamos a hablar de la cruz. Pero cuando habla de la sangre del carnero entrando, vamos a hablar de los cielos. ¿Ya? Las imágenes son distintas. ¿Ya? Cristo te limpió con su sangre. ¿Cuándo? ¿En la cruz o cuando Él está en el trono? Y ahí otra vez equivocado. ¿Dónde está hoy día? ¿Ya? ¿Y cuándo te limpió? Hoy día. Cuando tú aceptaste a Cristo, Él estaba en el trono. ¿Pero a razón de qué? Por la cruz. Y hay que hacer la distinción. Por eso fue. Porque Él murió por mí. Pero resucitó y se sentó en el trono y Él es Rey de Reyes. ¿Pero cuándo? Ahora que sentado en el trono. ¿Por qué? Por la cruz. Y si no hacemos esa diferencia, vamos a esta cosa del cordero, la sangre del cordero siendo limpio, no va a entrar. ¿Me explico? Ya, voy a, por favor, otra vez. Final, esta es la última, ¿ya? Porque tengo que concluir. Ya concluimos. Entrando a los cielos, perdón, entrando, Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del sumo sacerdote, entra con la sangre del cordero, limpia el propiciatorio, sale y ahora va a limpiar con la sangre del cordero el altar de bronce. ¿En qué me equivoqué? ¿Y qué animal era? Ok, así. Pastor, usted está equivocado. ¿Pero cómo que está equivocado? Porque la Biblia dice que ninguna vez se usaba un cordero para purificar el lugar santísimo. Se usaba la sangre de un macho cabrío. Pero es lo mismo, nomás, hermano. No es lo mismo. Porque el cordero se usaba como sacrificio de pacto o... sí, sacrificio de pacto o como holocausto. Pero nunca, nunca, nunca como jatá. Como ofrenda de purificación. Nunca, nunca, nunca. ¿Pero qué importa eso? ¿Qué importa? Porque cuando estás en Apocalipsis 5 no ves un carnero, ves un cordero como inmolado y que es declarado Rey de Reyes, un cordero. Y cuando está Cristo en la cruz, Él muere como cordero, estableciendo el pacto. Porque cuando se establece un pacto, se utiliza un cordero. Interesante. ¿Ah? Cuando se establece un pacto, se establece un cordero. Entonces, cuando hablamos de la sangre del pacto, estamos hablando del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Señor, gracias porque Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, a donde podemos llegar libremente ante el trono de la gracia, porque Cristo es el mediador, el único. Gracias, Padre, por esta verdad. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por su sangre. Y gracias, Señor, porque Él entró, tu Hijo, ante el cielo mismo y purificó los lugares celestiales y nuestras conciencias. Gracias porque nos podemos presentar delante de tuyos y ser adoradores. Gracias porque podemos abrazarte, todo por la sangre de Jesús, porque estamos limpios. Gracias, Señor, por tu limpieza. Gracias por tu reconciliación. Gracias porque todo nuestro ser puede decir, digno eres de toda alabanza. Señor, guíanos en todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.